Muy buenas tardes, familia Fundar. Mi nombre es Diana Villalba, soy psicóloga terapeuta de la Fundación y el día de hoy los voy a acompañar con la conferencia de familia con el tema Generalidades sobre el proceso de recuperación. La idea de esta temática es que los pacientes nuevos de la Fundación puedan conocer un poco del funcionamiento de nuestro tratamiento y las personas que ya llevan un tiempito en proceso puedan clarificar de pronto algunas dudas o puedan conocer algunos aspectos que puedan favorecer el desarrollo de su proceso. Entonces vamos a trabajar sobre 7 aspectos, los vamos a profundizar y si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pueden dejar sus comentarios que se les va a responder en el momento que ustedes la realicen o unos minutos después. Entonces, comencemos. El primer aspecto o la primera premisa que quiero que tengan presente es que somos seres humanos. Cuando llegamos a un tratamiento en Fundar, la Fundación tiene claro eso. ¿Qué quiere decir que somos seres humanos? Que no venimos a un proceso como parte de un castigo que no es lo que nos merecemos por habernos equivocado, sino que es un espacio donde vamos a poder aceptar, conocer, reconocer y reparar esos errores porque todos los seres humanos nos equivocamos. En la fundación tenemos derecho a recibir un buen trato y nosotros como fundación lo tenemos súper claro. De nuestra parte siempre van a recibir buena disposición, siempre van a tener o van a ver en nosotros una buena disposición para trabajar esos aspectos con los que ustedes tienen dificultad. Nunca vamos a juzgarlos, nunca vamos a alarmarnos por esas cosas que de pronto pueden aparecer a través de las terapias individuales y que a veces el paciente dice, yo mejor eso no lo cuento porque eso es demasiado duro o me van a ver como si yo fuera una mala persona. Acá en Fundar sabemos que todas las personas que llegan a proceso vienen de cometer errores, como todos los seres humanos lo hacemos, pero eso no quiere decir que tengan que ocultar de pronto cosas de las cuales se avergüenzan o que no quisieran tener dentro de su pasado porque nosotros no lo vayamos a recibir de manera adecuada. No, eso no es parte de nuestro tratamiento. En segunda medida, tenemos la premisa que dice, no estamos solos en el mundo, somos seres que se interrelacionan. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un paciente llega a Fundar, a veces llega solo por diferentes circunstancias, una de ellas porque su familia se puede cansar de la afectación que genera el consumo, pero en la mayoría de los casos llegan acompañados de sus familiares. Entonces, el no estar solos en el mundo quiere decir que van a tener una red de apoyo o que tienen una red de apoyo que está ahí, pero que no solamente viene en el proceso a servir de soporte del paciente, sino que la familia tiene sus propios daños, tiene sus propios dolores, necesita realizar procesos de sanación para sentirse mejor con el paciente y consigo mismos y de todas maneras o de igual manera van a tener que hacer cambios en la forma en que se relacionan con el paciente. Entonces, para nosotros en Fundar es tan importante el paciente como su familia y no solamente su familia como sostén o como red de apoyo, sino como seres humanos que han sido dañados por el consumo también y que necesitan una restauración de su vida, de sus emociones y probablemente de su área espiritual. La tercera premisa es que siempre podemos cambiar, ¿sí? Hay diferentes excusas que podemos utilizar para no hacer cambios en nuestra vida. Podemos decir que somos muy viejos, podemos pensar que estamos muy jóvenes, podemos decir que tenemos una afectación muy grande y que ya del consumo o de los problemas que tenemos no nos saca nadie, o podemos decir que lo que nosotros tenemos no es tan grave y por eso no necesitamos un proceso de recuperación. Entonces, digamos que siempre van a haber diferentes maneras de enfrentar el cambio, ¿sí? Pero a veces utilizamos esas justificaciones para no cambiar. Digamos que hay diferentes grupos de acuerdo con la motivación que pueden tener para hacer cambios en su vida. Hay personas que dicen, yo consumo, pero eso a mí no me genera ningún problema. O yo tengo una pareja consumidora, pero eso a mí no me afecta, pues que fume de vez en cuando, ¿sí? Entonces está el grupo de personas que creen que no tienen un problema, así hayan llegado a un tratamiento. Está un segundo grupo que puede decir, yo sí tengo problemas, pero yo no quiero ayuda, yo no necesito ayuda, yo lo puedo manejar, ya me ha generado unas dificultades, pero no son tan graves, yo puedo como sortear esta situación. Hay un grupo, un tercer grupo que
le gasta energía mental como a la dificultad, como que se la pasa pensando en como que sí tengo que hacer un cambio en mi vida, pero no pone acciones para llegar de pronto a esos estados en los que les gustaría, en los que le gustaría verse en algún momento. Y hay un último grupo que dice, lo voy a hacer, voy a generar cambios porque la forma en la que estoy viviendo es dolorosa, no me gusta, no me veo en un futuro, perdón, de esta manera, entonces ya están listos para el cambio. Entonces, es importante tener presente que para poder hacer cambios tenemos que estar dispuestos a realizar acciones, que no nos podemos justificar, que no podemos minimizar los problemas, que no podemos hacer de cuenta que nada pasa y estar negados a una realidad que de pronto no nos gusta, pero que nos cuesta a veces modificar. Entonces la premisa principal acá es que sí podemos cambiar y siempre lo vamos a poder hacer. Nosotros hemos tenido pacientes en Fundar muy jóvenes, hemos tenido pacientes en Fundar bastante mayores, de 80, de 85 años, que hay personas que dicen como, pero si ya vivió toda la vida consumiendo, ¿para qué va a cambiar ahora? Porque siempre es posible cambiar. Hemos tenido pacientes que su afectación no es tan grande, ¿sí? O que ellos creen que su afectación no es tan grande, que sienten que no es tan grave porque no han llegado a situaciones como la calle o desarrollar un trastorno mental a causa del consumo, y no han querido hacer cambios. Entonces hemos tenido ese tipo de pacientes, pero también hemos tenido pacientes que han vivido en calle, que lo han perdido todo y dicen, a pesar de que estoy muy hundido, a pesar de que me han pasado muchas cosas, yo quiero hacer cambios. Entonces lo único que necesitamos para poder cambiar es querer hacerlo, es tener motivación para hacer los cambios y pues aprovechar todas las herramientas que seguramente han venido viendo algunos, los que ya son antiguos en proceso, con la doctora Alexandra. Y pues los que no, los invito a que vean los videos que hay de antes en el canal, pues que están viendo en este momento. Entonces, siempre podemos cambiar, siempre lo vamos a poder hacer desde que lo queramos hacer. Esa es la única condición. La cuarta premisa es, debajo del iceberg hay mucho más, debajo de la punta del iceberg hay más cosas y mucho más grandes. ¿A qué se refiere eso? Que a veces cuando llegamos a tratamiento, los pacientes entonces dicen, yo lo que vine a cambiar es el consumo, yo no voy a cambiar nada más. Y las familias a veces dicen, yo traje a mi paciente o a mi hijo o a mi hermano o a mi papá para que cambie, pero yo no tengo nada que cambiar. Entonces, lo que nosotros podemos ver cuando llegamos a un proceso es la punta del iceberg. Es algún problema que está identificado, el consumo de alguien, la conducta adictiva de alguien, la depresión de alguien, cambios en el estado de ánimo de alguien, pero eso normalmente responde a otras cosas dentro de la persona y dentro del núcleo familiar. Entonces, cuando estamos en proceso, tenemos que tener presente que una cosita es lo que vemos, ¿sí? Que es la punta del iceberg, y otra es todo lo que hay por debajo por trabajar. Entonces, no solamente vamos a trabajar el consumo, también hay un área emocional que es muy particular su funcionamiento en los adictos, es decir, casi todos los adictos se parecen en la manera en que funcionan emocionalmente. Algunos tienen dificultades para identificar sus emociones, otros tienen dificultades para expresar sus emociones, otros tienen dificultades para controlar sus emociones, otros para reconocer y respetar las emociones de los demás y otros las tienen todas. Entonces, no es solo el consumo, también es todo lo que tiene que ver con lo emocional. Y adicional a eso están los defectos de carácter. Entonces, nosotros, tanto paciente adicto como familia, tenemos ciertas características en nuestra forma de ser que seguramente no son sanas para nosotros ni tampoco para las personas que están a nuestro alrededor. Entonces hay que aprender a reconocer esos defectos de carácter que todos los tenemos, pero que cuando tenemos una adicción o un problema emocional se incrementan muchísimo más y generan mucho daño a los demás y a nosotros mismos. Entonces hay que trabajar lo que tiene que ver con el consumo, hay que trabajar el área emocional y hay que trabajar
esas formas de ser o esas características de personalidad que sustentan el consumo y que sustentan esas dinámicas familiares, relacionales, que son muy difíciles a veces de sobrellevar para el paciente y la familia también. Entonces dense cuenta que una cosa es lo que uno ve o por lo que busca un tratamiento, y debajo de eso hay mucho, mucho, mucho que trabajar. Entonces eso es importante. El quinto aspecto es que somos seres biopsicosociales. ¿Qué quiere decir eso de que somos seres biopsicosociales? Y además se relaciona con el punto que acabamos de trabajar. Eso quiere decir que nosotros no somos, no respondemos a un solo orden, ¿sí? Sino que nosotros tenemos una parte biológica, nuestras células, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, la manera en que eso funciona. También tenemos un área psicológica que corresponde a nuestras creencias, a nuestros pensamientos, a nuestra emocionalidad, a nuestra forma de ser. Y además tenemos un área social que se refiere a todos esos espacios donde nos relacionamos con otras personas. Dentro de ellos, la familia, que es nuestro primer espacio social. Entonces, ¿por qué es importante saber que somos seres biopsicosociales? Porque eso lo vamos a tener en cuenta en la causa de nuestra enfermedad. A veces las personas llegan muy angustiadas al tratamiento preguntando como, ¿por qué mi hijo se porta de esa manera? ¿O por qué mi hija desarrolló una adicción? ¿O por qué mi papá es tan ansioso? ¿Sí? Normalmente no es solo una la causa de esas problemáticas, sino que corresponde a esas tres áreas. Pueden haber factores genéticos, pueden haber factores que se relacionan con mi forma de ser, que me hacen más vulnerables ante una adicción o ante un problema emocional, o pueden haber características sociales del espacio donde yo vivo, de mi familia, de mi barrio, de mi colegio, bueno, y de todos los espacios sociales que me rodean, que pueden hacer que yo haya desarrollado una problemática. Entonces, eso de que somos seres biopsicosociales y tenemos aspectos biológicos, psicológicos y sociales, inciden en la causa de la problemática que yo vengo a trabajar en el tratamiento, pero también en la afectación, ¿sí? Entonces, seguramente yo tengo como consecuencia del consumo o de mis problemas emocionales, tengo afectación a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel social. Y esto nos lleva a lo que hablábamos antes, y es que lo único que podemos trabajar o tenemos que trabajar en un proceso, pues no es el consumo de sustancias, sino que seguramente hay muchas otras cosas que hay que abordar. Entonces tendremos que hacer cambios a nivel biológico, ¿sí? Y dentro de esto podemos ver, por ejemplo, el tema de los medicamentos. Hay personas que llegan al proceso y tienen de pronto una valoración por psiquiatría o por medicina y se les recomienda un medicamento para el manejo de la ansiedad o para poder dormir bien, y a veces tienen mucha resistencia a aceptarlo, ¿no? Yo tomando un medicamento psiquiátrico, pero no, y si me vuelvo adicto y si eso me hace daño, ¿sí? Cuando nosotros vamos al médico, pues la mayoría no cuestionamos si nos recetan algo, porque el médico sabe y nos lo da para que nos sintamos mejor. Entonces, a veces a nivel biológico tenemos afectación y necesitamos hacer cambios o utilizar algunas herramientas para poder sentirnos mejor. Entonces, los medicamentos son un ejemplo de cómo a veces necesitamos hacer cambios a nivel biológico para poder recuperarnos. A nivel psicológico, entonces, para esto están los grupos, para eso está la terapia, están los libros, la literatura que trabajamos, la expresión que hacemos en las sesiones individuales, este espacio de terapia de familia a través del cual buscamos comprender cosas que puedan modificar nuestras creencias y nuestras maneras de manejar emociones y de comprender las cosas, ¿sí? Y también seguramente tenemos que hacer cambios a nivel social. Entonces el paciente, pues si yo quiero recuperarme como paciente, pues no puedo estar 3 meses en un tratamiento o 6 meses en un tratamiento y seguir andando con las mismas personas con las que andaba antes, ¿sí? Pensando que de pronto, no, el tratamiento a mí me sirve y yo no voy a resultar en lo mismo que estaba antes. No, hay que hacer cambio también en esa parte social o en esa área social para poder mantener la recuperación. Y la familia, pues tiene que hacer cambios muchas veces, ¿sí? De amigos incluso, ¿m? Por ejemplo, si yo soy una persona codependiente, ¿sí?
y yo me relaciono con personas que se quejan y se lamentan y que me refuerzan eso de que pobrecito, pobrecita usted, la vida dura y terrible que le tocó, pues también le va a tocar hacer cambio de amigos. ¿M? Pero si no, pues entonces va a hacer cambios a nivel social desde su parte familiar. Entonces, esto de que somos seres biopsicosociales nos ayuda a ver que no hay una causa única de los problemas que yo tengo, ¿sí? Que la afectación en mi vida seguramente se ha dado en muchas áreas, independientemente de si yo soy adicto, codependiente o tengo un problema de ansiedad o depresión, y que eso implica pues que haga cambios en las diferentes áreas y en todos los sentidos, y no únicamente en lo que yo de pronto digo como voy a ir al psicólogo o voy a ir a tratamiento porque necesito esto. Entonces, esa premisa es súper importante que la tengan presente. La premisa número 6 dice, lo que necesitamos solo lo podemos saber nosotros mismos. Y eso es clave, ¿sí? En algún punto les había mencionado, creo, o no, perdón, se los voy a mencionar ahora. Pues que el terapeuta conoce muchas veces lo que el paciente necesita, ¿sí? Pero solo el paciente es el que puede decir, quiero trabajar sobre esto o no lo quiero trabajar, ¿sí? Entonces, el plan de tratamiento, la forma, la intervención que se realiza en Fundar, pues es construido de una manera conjunta. El terapeuta tiene una visión de lo que el paciente puede necesitar, pero el paciente es el único que puede decir, yo quiero sanar eso o yo quiero trabajar eso, ¿sí? Entonces, lo que necesito yo como paciente, como familiar, como consultante, solo lo puedo saber yo, únicamente yo. La familia puede querer un cambio en el paciente, como por ejemplo que aprenda a tender la cama y a recoger el desorden, ¿sí? Y la familia puede pensar que ese es el cambio que el paciente necesita y que con eso es suficiente. Pero usted como paciente es el que sabe que si no tiende la cama, si es desordenado y hace muchas otras cosas en casa que de pronto a los demás no le gustan, pues puede tener que ver con algo que le pasa más en su interior. Entonces, es importante que haya confianza en el terapeuta, que haya disposición para el diálogo con el terapeuta, que yo tenga fe en mi terapeuta y en la fundación y diga, realmente voy a hacer un proceso que me puede ayudar a salir adelante, que me puede ayudar a hacer las cosas de la mejor manera posible, de la mejor manera que yo lo puedo hacer. Entonces, siempre las necesidades de tratamiento y de trabajo van a surgir de la persona. ¿Sí? Por eso es importante ser honestos, por eso es importante no guardar secretos. Con el terapeuta hay cosas que de pronto avergüenzan, que no se quieren compartir, pero puede que ahí es donde esté el punto de lo que usted necesita trabajar. Entonces, también es importante tener presente que aunque tenemos un programa en general que sirve para muchas problemáticas emocionales y sirve para todo tipo de adicciones, no solo a sustancias, sino también conductuales y de otro tipo, pues el tratamiento es individualizado y está dado para cada persona. ¿Y quién lo determina? El paciente con su terapeuta, pero solo el paciente sabe qué es lo que realmente necesita. Entonces, hay que saber escuchar lo que el terapeuta me quiere sugerir para el trabajo, ¿sí? Porque él tiene la visión, pero yo soy quien expresa a través del diálogo lo que realmente necesito. Bueno, y el último aspecto, el número 7, no, perdón, son 8. El 7 es los límites como parte del proceso o los límites son parte del proceso. ¿A qué se refiere esto? A que a veces tanto pacientes como familias creemos que cuando alguien nos establece límites no lo hace porque nos quiera, sino de pronto porque no nos quiere dar gusto o porque hay personas que piensan, hay pacientes que están en tratamiento y piensan a veces es que ese terapeuta me tiene rabia o es que ese terapeuta no me quiere. No, es entender que los límites ha sido una de las cosas que seguramente más le ha faltado al adicto o ha faltado en la familia del adicto y eso ha llevado a que se desarrollen ciertas dinámicas
asociadas a la adicción, ¿sí? Pero entonces es entender que los límites son parte del proceso. ¿Límites de quién? De fundar al paciente y a la familia. Se van a poner límites. El paciente puede querer ver televisión a las 11 de la noche y Fundar le va a decir, no, tú no puedes ver televisión a las 11 de la noche porque no es lo que debes hacer en este momento. Puede poner límites a la familia también. Entonces hay familias que dicen, ay, pero es que está cumpliendo años, ¿será que me lo puedo llevar 2 horitas y lo vuelvo a traer? Puede que a veces se pueda, pero en otros momentos puede que Fundar diga, no, no te lo puedes llevar. Y es entender que eso tiene un objetivo y no que se hace porque el paciente no me cae bien o porque no lo quiero, sino porque los límites son parte de eso. También la familia tendrá que ponerle límites al paciente. Entonces, pensemos en nuestros pacientes ambulatorios, en los que están en la casa, ¿sí? Que de pronto a veces quieren salir a altas horas de la noche y la familia le dice no, o quieren usar el celular hasta las 12 de la noche y la familia le dice no. Eso no es porque su familia no lo quiera, eso no es porque su familia se la tiene al rojo, sino porque su familia sabe que parte del establecimiento de límites es la recuperación que estamos buscando. Entonces, la familia también va a establecer límites al paciente. Y, por otra parte, el paciente también le puede establecer límites a la familia. Hay familias que son sobreprotectoras, hay familias que son controladoras. Entonces, hay papás que a veces con sus hijos adolescentes quieren controlarlo todo o quieren saberlo todo y el chico le dice, no, es que eso yo no te lo quiero contar. Y los papás dicen, pero ¿por qué? Pero es que si yo soy la mamá o yo soy el papá, a veces el chico le va a poner límites a usted también y le va a decir, eso hace parte de mi privacidad y no te lo quiero contar, mamá o papá. Y eso también está bien. Entonces, es entender o reconfigurar el tema de los límites y ver pues que hacen parte del proceso, que los límites son saludables, que no todos podemos ir haciendo lo que queremos en cada lugar a donde llegamos, sino que en todo lado nos van a decir, no, eso no lo puedes hacer o eso no está bien. Eso se llama amor responsable, ¿sí? Yo no solo amo cuando apoyo, cuando cuido, cuando protejo, sino también cuando establezco límites y le digo al otro, oye, no, eso no es lo que vas a hacer. Entonces, es entender que los límites son parte de un amor sano y responsable. Y bueno, el último aspecto, que es el número 8, que es una premisa que dice, debo ser obediente. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que debo ser obediente si la terapeuta antes dijo que el único que tenía las respuestas acerca de lo correcto, lo que está bien para mí, soy yo? Bueno, pues también les decía que el terapeuta tiene una visión más grande, ¿sí? Tiene una experiencia, tiene un conocimiento que me puede permitir a mí como paciente tener un mejor direccionamiento. Entonces, es saber equilibrar esas respuestas y ese conocimiento que tengo yo como paciente de lo que necesito con aquello que el terapeuta, el programa y los demás funcionarios de la fundación me sugieren que haga. Entonces, si yo llegué a un tratamiento o busqué una ayuda, es porque en algún momento siento pues que no puedo solo o que a veces no tomo las decisiones más acertadas o sanas para mí. Y eso también le pasa a la familia, que a veces busca la ayuda porque no sabe cómo manejar ciertas situaciones, pero ante las indicaciones de los terapeutas dice, yo no quisiera hacerlo de la manera que me lo están sugiriendo. Entonces, es saber equilibrar ese saber natural que tengo yo como paciente o familia con las indicaciones que me brindan desde el programa. Soy un ser humano autodeterminado. A mí me pueden sugerir hacer cosas que son las mejores para mí, pero si yo no lo quiero hacer, pues no lo voy a resultar haciendo. Entonces, sé que me autodetermino, recibo la información que me dan otros, pero yo solamente tengo el poder de decir lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Pero si estoy haciendo un programa de tratamiento, pues la premisa es, sea obediente. Haga lo que el programa le dice, haga lo que el terapeuta le dice y el terapeuta nunca le va a decir, usted haga esto específicamente. Le va a decir, tienes estas opciones, elige dentro de esas opciones qué es lo que más te conviene, pero siempre le va a dar una orientación como acerca de qué es lo más adecuado. Entonces, es también tener en cuenta
que dentro de la enfermedad de la adicción o dentro de las enfermedades emocionales está el componente de la negación. Y la negación a veces nos hace decirnos mentiras, a veces nos hace autoengañarnos, a veces nos hace tomar decisiones que no son las más adecuadas y a veces también esos defectos de carácter, si no le voy a hacer caso al terapeuta, esas ganas de llevar la contraria, a veces nos lleva pues a ponernos en situaciones de riesgo. Entonces, escuchen mucho las indicaciones, pregunten si tienen duda, sigan los parámetros, pero sean obedientes con este programa que realmente funciona y nos lo ha mostrado con muchísimos pacientes. Entonces, bueno, esos eran los 8 aspectos que yo quería trabajar con ustedes. Espero que si ha quedado algo en duda, que no ha quedado claro, lo puedan dejar en sus comentarios para podérselos responder o lo puedan conversar con sus terapeutas individuales que les pueden dar la orientación con respecto a lo que no haya quedado claro. Si ustedes tienen en cuenta estos aspectos de los que hablamos, van a poder hacer un tratamiento de una manera adecuada y van a poder lograr cambiar muchas cosas en su vida, que es para lo que están acá. Yo quiero terminar la reunión entonces con una pequeña reflexión del libro El lenguaje del adiós. No corresponde al día de hoy, corresponde al 4 de febrero, pero tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando. Y dice: disfruta de la recuperación. Vaya viaje. Este proceso de crecimiento y de cambio nos lleva por un sendero siempre cambiante. A veces el camino es duro y escarpado, otras subimos montañas, algunas más nos deslizamos del otro lado por un tobogán. A veces descansamos, a veces andamos a tientas en la oscuridad, a veces la luz del sol nos deslumbra. En ocasiones pueden cambiar muchos junto con nosotros en el camino, a veces nos sentimos casi solos. Siempre cambiante, siempre interesante, llevándonos siempre a un lugar mejor, a un lugar bueno. Vaya viaje. Dios mío, ayúdame a relajarme y a disfrutar del paisaje. Ayúdame a saber que estoy justamente donde debería estar en mi viaje. Entonces la invitación es: disfruten de su recuperación. Un tip: fluyan, ¿sí? Todas estas indicaciones o todo esto que conversamos el día de hoy les va a permitir a ustedes tener claridad sobre algunas cosas, pero lo más importante es: déjense llevar por el proceso, disfruten del proceso, vivan el proceso, utilicen las herramientas como esta, que es el libro El lenguaje del adiós. Ese lo pueden encontrar fácilmente. Si no lo tienen en este momento, se lo pueden solicitar a sus terapeutas y ese les puede ir guiando también en ese proceso que, como dice ahí, es cambiante, a veces es de subidas, a veces es de bajadas, pero si confiamos en nuestro poder superior que nos tiene justo donde debemos estar, pues vamos a disfrutar de ese proceso de cambio. Entonces, deseo que tengan muy buena noche y hasta pronto.